Bien, buenas noches. Bueno, hoy día no, hoy día, bueno, mañana recién vamos a empezar con lo que es el MATLAB. Hoy día vamos a hacer problemas, ¿no? Solo por hoy, después vamos a hacer puros laboratorios. Eh, Vamos a continuar porque ha quedado pendiente, ¿no? Lo del lunes, ¿no? Si ustedes ven ahí en el aula virtual el PDF de las sesiones del lunes, van a ver que todavía falta una parte, ¿no? ¿No? Y hay un poco de teoría también. ¿Ya? Entonces hay problemas ahí y teoría. Así que vamos a terminar eso hoy y mañana ya empezamos con lo que es el MATLAB. Bien, entonces el lunes nos habíamos quedado ahí donde que estoy presentando ahorita en la pantalla. A ver, un segundo. Ya, nos habíamos quedado aquí. ¿Qué tal? Nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Entonces ahí había algunos problemas resueltos, ¿no? Después seguían, bueno, habíamos resuelto algunos problemas, después seguía este ejemplo del circuito de RLC, ¿no? Donde, bueno, recordando, ¿no? Lo que hemos visto esta semana, ¿no? La idea es hacer el modelo matemático, pero expresarlo como ecuación de espacio-estado, ¿no? Entonces, en la teoría, para hacer la ecuación de espacio-estado, yo tenía que identificar, ¿no? Lo que serían las variables de estado, que son unas variables intermedias, ¿no? ¿No? De tal manera, ¿no? Que básicamente se refiere como un cambio de variable de tal manera de que yo pueda obtener, digamos, las ecuaciones de espacio-estado que son siempre de esta forma, ¿no? X' igual a X más BU y Y es igual a CX más DU. ¿No? Entonces, para formar esto, que son matrices, debería tener solamente derivadas de primer orden. Ahora, había una preferencia por las variables de estado, aunque las variables de estado podrían ser cualquiera, cualquier cosa que se te pueda ocurrir con tal que hagas que todo encaje, ¿no? Había una preferencia de escoger variables de estado que tengan interpretación física, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿habrá alguna pauta para saber cuáles podrían ser variables de estado? Bueno, en los problemas que hemos visto en esta semana nos hemos dado cuenta que una forma de escoger la variable de estado es viendo si esa variable, si la variable sospechosa o la variable potencial que podría ser variable de estado, ¿no? O la variable que estamos evaluando para saber si es variable de estado o no, figuraba en algún momento en las fórmulas, bueno, en las ecuaciones que tú has planteado, eh, como la primera derivada de esa variable, ¿no? Entonces, si tú encontrás la primera derivada, la derivada de esa variable, entonces esa podría ser un fuerte candidato a ser variable de estado, ¿no? Y si por alguna razón encontrás la segunda derivada de una variable, entonces la primera derivada podría ser también una variable de estado del sistema. Ahora, ¿qué nos... bueno, a partir de esa observación, podría yo sacar alguna conclusión, ¿no? Acerca de las variables de estado, ¿no? O sea, porque siempre es así, ¿no? O sea, el- tengo bueno, la derivada de la variable de estado siempre va a figurar, ¿no? Entonces algo ocurre con esas variables de estado, ¿no? ¿Podrían tener algún significado mayor o puramente matemático, simplemente sucedió así porque sí? Bueno, si se ponen a pensar un poco,
¿no? El, en las fórmulas, de las ecuaciones planteadas, ¿no? Bueno, definitivamente tiene que estar la derivada de la variable de estado, porque eso tiene que figurar sí o sí, si no, no se puede armar, ¿no? Y está la misma variable de estado. Ahora, esta variable de estado vendría a ser como la integración de esto, ¿no? La integral de la derivada sería pues la misma variable de estado. Y si tú recuerdas, la integración es básicamente como una acumulación, ¿no? Eso quiere decir que las variables de estado podrían interpretarse como acumuladores de energía, ¿no? Y tal como sale ahí, ¿no? Las variables de estado podrían interpretarse como eso, ¿no? Acumulación de energía. Entonces eso también sería como si fuese bueno, una pequeña pista, ¿no? Acerca de quién podría ser variable de estado, ¿no? ¿No? Entonces, si tú planteas las ecuaciones, bueno, que uno conoce, ¿no? La ley de Kirchhoff aquí, ¿no? Bueno, bueno, antes de eso también hay que ver cuál es la salida, ¿no? En este caso la salida es esta de aquí, esa es la salida que se quiere obtener y bueno, acá sería la entrada, ¿no? Entonces tú planteas las leyes, las leyes que nosotros conocemos de circuitos eléctricos, ¿no? En este caso la corriente del condensador, sabemos que existe esta relación, ¿no? A su vez la corriente del condensador sería la corriente de la fuente de corriente menos la corriente del inductor, ¿no? Y además también sabemos que el voltaje o la caída de voltaje a través del inductor es esta expresión, ¿no? Ahora, nosotros realmente necesitamos, bueno, este voltaje de aquí, ¿no? Esa fórmula última que hemos visto sería esta caída, ¿no? ¿No? Entonces, si esa es la caída a lo largo del inductor, eh, se supone que, bueno, todo este voltaje más, más esta caída de acá debería ser esto de aquí, pues, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, esa observación está planteada acá, ¿no? Entonces, la idea es que, así como nosotros hemos visto en control uno, ¿no? Siempre tratar de expresar la, bueno, identificar bien la salida, ¿no? Y expresarlo en función de la entrada, ¿no? Bueno, en este caso, como vamos a tener variables intermedias, debería estar expresada en función de las variables de estado. Además, la salida, bueno, sería pues la resistencia por la corriente del inductor, porque la corriente del inductor pasa también por esa resistencia que es justamente la de la salida, ¿no? Entonces, para poder armar las ecuaciones de espacio-estado, debería tener en todas mis fórmulas, ¿no? En todas las ecuaciones físicas que he planteado, debería tener solamente primeras derivadas. Y si no tengo primeras derivadas, tengo que hacer cambios de variable, en otras palabras, a formar nuevas variables de estado, de tal manera de que solamente figuren fórmulas con primeras derivadas. Y en este caso, bueno, tengo una primera derivada aquí, ¿no? En este caso del voltaje, otra primera derivada aquí, en este caso de la corriente, y no hay nada más, ¿no? Entonces, ¿quiénes podrían ser candidatos a ser variables de estado, así nomás viendo la fórmula física que se ha planteado ahorita? ¿Quiénes podrían ser variables de estado en ese modelo matemático? El voltaje, claro, y ¿habrá otro más? ¿Por qué voltaje? Bueno, porque ahí figura la derivada del voltaje, pues, ¿no? Entonces acuérdense que yo necesito fórmulas que tengan esta fórmula, ¿no? O sea, la derivada de la variable de estado igual a algo por la variable de estado. Y si tienes, también se le puede sumar la entrada, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? Luego, I igual a Cx más du también. Entonces, una variable de estado podría ser, lógicamente, el voltaje, pues, ¿no? Esa sería la única variable de estado del sistema. ¿A qué te refieres con intensidad? ¿La corriente? Acá hay dos corrientes. Hay una corriente del condensador y una corriente del inductor. ¿Cuál de las dos corrientes? Claro, la otra sería la corriente del inductor porque ahí figura su derivado. Entonces, ¿este sistema tendría solo dos variables de estado?
Aparentemente sí, ¿no? Bueno, ¿qué sigue acá? Bueno, si esas son las dos variables de estado, pues, y de hecho que sí lo son, ¿no? En este caso, aquí en el problema le han dado la primera variable de estado al voltaje y la segunda variable de estado a la corriente. Yo podría poner la primera variable de estado a la corriente y la segunda al voltaje, sí, sí, desea así, no hay problema. El- bueno, la ecuación de espacio-estado, bueno, cambiará un poco sus matrices, ¿no? Pero sigue siendo el mismo modelo matemático. De hecho, como había mencionado, creo que la clase pasada, si tú sacas la función transferencia a partir de esa ecuación de espacio-estado, en ambos casos, ¿no? Si x1 es bc o si x2 es bc, te debería salir la misma función transferencia. ¿Ya? Entonces, no importa quién sea la variable de estado con tal que figure, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso han escogido x1 bc y x2 la corriente. Entonces, haces el cambio de variable, le das la forma para que solamente la primera derivada salga a la izquierda, ¿no? Y con esto ya puedes armar tu ecuación de espacio-estado, ¿no? ¿No? Entonces, acá tendrías, a ver, si este es x', tendrías acá una matriz A, ¿no? Multiplicado por su vector de estados, x1, x2, más una matriz B multiplicado, bueno, en este caso sería por la única entrada que tiene, sería U, pues, ¿no? Vamos a ponerlo aquí de esta forma. Entonces, este vector x' realmente sería, bueno, si yo lo abro, por decirlo así, acá tendría x'1 y x'2, ¿no? Y acá tendría que hacer, bueno, armarlo, ¿no? Entonces, x'1, ¿qué cosa es? Acá dice que es menos 1 entre c por x2 más 1 entre c por u. O sea, del x1 no necesito nada. Y acá sí, menos 1 entre c. Bueno. De repente, a los que no tienen mucha práctica todavía no saben de qué tamaño es la matriz A. Eso lo hemos estado practicando esta semana también, ¿no? Si se supone que esto estamos viendo que es de 2 por 1 y este es de 2 por 1, se supone que para que el resultado de 2 por 1 también debería dar 2 por 1 esta multiplicación, este producto matricial, ¿no? Además, para que se pueda multiplicar el número de columnas de la matriz A, acuérdense que esta es la matriz A, el número de columnas de la matriz A debería coincidir con el número de filas del vector de estados, ¿no? Entonces, como el vector de estado tiene dos filas, esto también debería tener dos columnas. Ahora falta hallar esto. Se supone también, ¿no? En álgebra lineal, ¿no? Si yo multiplico dos matrices, la matriz resultante va a tener este número de filas y este número de columnas. Como yo necesito 2 por 1, entonces este debería ser 2. Por lo tanto, la matriz A debería ser de 2 por 2. Ahora, pregunta, si U es de 1 por 1, ¿de qué tamaño debería ser la matriz B? 2 por 1, pues, ¿no? Claro. Pero que se puede sumar con este resultado y al final de 2 por 1 también. Ya, entonces, acá sería menos 1 entre c por x2 más 1 entre c por u. Y el otro x'2 sería menos 1 entre l por x1 menos r entre l por x2 y de 1 no necesito nada. Así que aquí va a 0. Ahora, la salida, ¿no? La salida, se supone que la salida es I igual a cx más du. Más du, perdón. De la d de eso acá. ¿Ya? E igual a cx más du. Ya, pero ¿quién es la salida? La salida, bueno, acá no sale ninguna I, ¿no? Pero yo tengo que poder identificar la salida, ¿no? La salida debería ser, pues, este voltaje, B sub 0. Y la fórmula está acá abajo, ¿no? Entonces, I sería B sub 0. I sería igual a R por I sub L. Debería ahí estar en función de una variable de estado, que felizmente sí lo está, ¿no? Que es la corriente del inductor, que se le ha dado el nombre de X2. Entonces, el D no necesito nada acerca de la entrada para hallar directamente la salida. Entonces sería acá x1, x2, ¿no? Si este es de 1 por 1 y este es 2 por 1, este debería ser 1 por 2, ¿no? O sea, acá marco los casilleros. A ver, de x1 no necesito nada y de x2 sí necesito r veces x2, así que aquí va r. ¿No? Ya está, esa sería la matriz C.
¿no? Entonces, este sería el primer, bueno, acá ya tendríamos la ecuación de espacio-estado, y como habíamos visto el martes, yo podría hallar, ¿no? La respuesta en el tiempo, ¿no? Puede ser de la variable de estado o del mismo i, ¿no? Acá está el resultado también. ¿No? Entonces, como dice ahí, las variables de estado están directamente relacionadas con los elementos de almacenamiento de energía de un sistema, ¿no? Porque tengo justo la derivada y la variable de estado sería pues, la integración de la derivada, ¿no? Es como si tuviera una velocidad y el otro es el recorrido que hace esa velocidad, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, para que se den una idea, o sea, físicamente, ¿qué podría representar una las variables de estado, ¿no? Entonces, si eso significa la variable de estado, que son elementos que guardan energía, una resistencia, por ejemplo, no podría ser variable de estado, pues, ¿no? Porque ahí no hay, no se guarda nada de energía, ¿no? Más bien se disipa ahí, ¿no? ¿No? En cambio, en el inductor y en el condensador, ahí sí hay almacenamiento de energía, ¿no? Entonces se dan cuenta que justamente, bueno, en el caso del inductor salió como variable de estado del problema anterior, ¿no? Y en el problema anterior, bueno, no había, bueno, sí había un condensador, ¿no? Pero en el caso del condensador, bueno, la corriente del condensador no figuró, pero sí figuró el voltaje, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Las variables de estado están relacionadas con elementos que almacenan energía. ¿Ya? Entonces, si esto es así, ¿quién podría, bueno, qué candidatos podría tomar aquí como variables de estado? Bueno, acabamos de ver, ¿no? Podría ser la corriente que pasa por el inductor y bueno, los voltajes, ¿no? Los voltajes de los condensadores. Y de hecho, aquí están, ¿no? Variables de estado, voltaje de condensador 1, voltaje de condensador 2 y corriente del inductor. Aquí, amigo, hay un error, que este sería I sub L. ¿Ya? Así sin plantear ninguna ecuación todavía, ¿no? Ahora, si tú planteas las ecuaciones, te vas a dar cuenta que eso es verdad, ¿no? De hecho, acá están planteadas las ecuaciones, y en este caso, bueno, saldría una matriz de 3 por 3, ¿no? La matriz A. Además, este sistema tiene dos entradas, ¿no? Voltaje, bueno, acá tiene dos fuentes, ¿no? Esta fuente de aquí y esta fuente de aquí. Aquí, en esta figura, no, bueno, no está claro quién sería la salida que se quiere determinar, ¿no? De hecho, creo que acá el problema no lo resuelve eso, solamente se queda en la primera, la primera ecuación de espacio-estado, que es prima igual a x más b. Ahora, en sí tú podrías, ¿no? Fácilmente, ¿no? Como salida, poder tener cualquiera de las variables de estado, ¿no? Si tu salida es, acuérdate que tú te, digamos, por decirlo así, te puedes servir, ¿no? De la variable de estado, porque la variable de estado, o bueno, la matriz de estados es BC1, BC2 y la corriente, ¿no? Más algo por la entrada, ¿no? Ahora, si tú quieres que no dependa nada de la entrada, pues simplemente la matriz D la hace cero, ¿no? Y la matriz C podría ser cualquiera, podrías tomar cualquiera de estos vectores si deseas, ¿no? ¿No? Fácilmente, ¿no? Si esto es 3 por 1, ¿cuánto debería ser la matriz C? Debería ser 1 por 3, ¿no? O sea, de esta forma. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, medir, ¿no? O predecir cómo va a comportarse el voltaje del condensador, pues simplemente pones acá 1, 0, 0. ¿No? Si quieres medir el voltaje del condensador 2, sería 0, 1, 0, ¿no? Si quieres saber cuál es la corriente, puedes poner 0, 0, 1. ¿No? Ahora habrá alguien confundido diciendo, pero el problema no dice eso. No, el problema no dice eso. De repente el problema dice que ahí es, no sé, el voltaje del condensador 1. Ah, ya, entonces ya sabes cuánto vale C. ¿No? Pero si tú quieres hacer una simulación y por curiosidad o porque necesitas saber, ¿no? Para otra cosa, para una investigación, ¿no? Quieres saber qué es lo que ocurre con el voltaje en el condensador 2, por ejemplo, entonces tú podrías poner la matriz C como 0, 1, 0 y podrías hacer una simulación en Simulink, por ejemplo, ¿no? Simplemente multiplicando la matriz C. Y ahí estaríamos cambiando la función transferencia, sí estarías cambiando la función transferencia porque la salida es distinta, ¿no? Lo que sí no estaría cambiando, ¿no? Si te das cuenta, son los polos, porque los polos y la ecuación característica sería la misma, ¿no? ¿Por qué no estarían cambiando los polos? Porque habíamos visto la clase pasada, o la clase del lunes, que los polos solamente dependen de la matriz A, ¿ya? Solamente depende de la matriz A, o sea, no importa quién sea tu salida, siempre van a tener todos, bueno, si los pasas a función de referencia, todos van a tener los mismos polos. Y por lo tanto, todos van a tener la misma estabilidad.
Esta diapositiva es la primera, la de la primera semana. O sea, la que dice semana 1. Bueno, ahí debería estar. Sí, ahí está. Esto está en la página 57 del PDF que dice Control 2, semana 1. Ya, luego que, bueno, este es un circuito eléctrico, ¿no? Ahora hay un sistema mecánico, bueno, lo hemos visto también, creo, ¿no? Sistemas mecánicos. Eh, a ver, ¿cómo sería el modelo matemático de ese sistema mecánico? Bueno, depende, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se quiere controlar? O sea, ¿qué es lo que se quiere tener como salida de la planta? ¿No? Al final, todo eso son representaciones de modelos matemáticos. ¿No? Quiero saber qué es lo que debe ser la salida, ¿no? No, en este caso, bueno, te dice que la salida es la posición de la masa. ¿No? Este problema lo debe haber visto en control 1. Y la entrada es la fuerza aplicada, dice, ¿no? Acá la han llamado R, pero acá en la figura sale como U, por si acaso. Vamos a ponerle R nomás. Ya, entonces, como ustedes saben de control 1, ¿no? Para poder establecer las fórmulas físicas, ¿no? Se supone que yo debería relacionar la salida con la entrada, ¿no? Porque esto de acá es como si fuese una función, ¿no? Los modelos matemáticos son como funciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo este es y y este es x, esto debe ser f de x, ¿no? Entonces igual, ¿no? Si este es y, tengo que buscar una función que dependa de r. O sea, una fórmula que me relacione esta posición con la fuerza, bueno, en este caso pasó este ser, con la fuerza con la que están empujando la masa hacia abajo. Ahora, ¿qué fórmula física debería plantear para poder relacionar esas dos variables? Claro, debería ser sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración, ¿no? Ya, si esto es así, a ver, asumiendo que hacia abajo es positivo, asumiendo que hacia abajo son positivas las fuerzas, acá tendría R menos K por la deformación del resorte, ¿no? No, si esto de acá es fijo y esta posición es relativa al momento en que el resorte está libre, o sea, I, ¿no? I es relativa a esta línea, ¿no? O sea, aquí I vale 0. Si yo bajo, el I, bueno, tendría un valor, ¿no? Entonces acá sería menos K por I, ¿no? Menos la fuerza que ejerce el resorte, ¿no? Ah, claro, acá falta poner el diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, acá el resorte estaría jalando, si yo estoy asumiendo que esto va hacia abajo, el resorte estaría jalando hacia arriba, el amortiguador estaría empujando hacia arriba, y bueno, la fuerza está empujando hacia abajo, ¿no? No, estoy asumiendo que hacia abajo es positivo. No, entonces, el amortiguador debería responder con B por, bueno, en este caso sería I', ¿no? Porque la fuerza del amortiguador depende de la velocidad. Y todo esto es igual a la masa por la aceleración de la masa, que sería I segunda, ¿no? ¿No? Entonces, en control 1, bueno, hemos visto, ¿no? Que yo debería, bueno, ordenar esto, ¿no? De tal manera que la ecuación diferencial bueno, tenga orden decreciente, ¿no? ¿No? O sea, sería más B por I' más K por I, y tengo que poner todo lo que es entradas en un lado y todo lo que es salidas en otro, ¿no? En este caso las salidas I están a la izquierda y la entrada está a la derecha. En control 1, después de esto, yo debería sacar la transformada de Laplace, ¿no? Pero ya no estamos en control 1. Así que debería yo poder, a estas alturas, sacar la ecuación de espacio-estado, ¿no? Pero para sacar la ecuación de espacio-estado tengo que definir mis variables de estado.
¿quiénes serían variables de estado aquí? ¿Y cuántas variables de estado necesito? Ya, dos variables, las cuales serían una variable, claro, ¿se acuerdan la recomendación? Escoge la salida como variable de estado, decía una diapositiva, ¿no? Sí, pues, ya, esa es una. ¿Y la otra cuál sería? La segunda variable de estado, ajá, la primera derivada de i, ¿no? O sea, i', ya, ya. Entonces, esta ecuación de aquí, que vamos a llamarle, no sé, ecuación alfa, no voy a hacer que se confundan con un menos ahí. Entonces, alfa, ¿cómo se vería? Bueno, debería reemplazar todas las variables de estado, ¿no? Ya, entonces tengo acá m. Obviamente acá no le pondría x1, la segunda derivada de x1, pues, ¿no? Porque si no, estaría haciendo todo por gusto, ¿no? Se supone que todo siempre debe aparecer la primera derivada. Entonces, para eso está esta, pues, ¿no? La x2. Entonces, acá le pongo x2', ahí está la primera derivada, más b y prima, bueno, puede ser b por x2, más k por i, ¿no? El i es x1, igual a esto que es la entrada. Ya, entonces debería verse esto así, ¿no? X' igual a x más bu. Entonces, a ver, tengo x'1, x'2, igual a la matriz que debería ser 2 por 2, creo que eso ya lo deben tener claro, ¿no? Por x1 por x2, más b por la entrada, que bueno, en este caso la entrada es r. Ya, entonces, a ver, ya, yo tengo acá una fórmula donde figura la derivada de x', de x2, pues, ¿no? De x2. Entonces, a ver, despejaría, pues, ¿no? x'2 igual a r menos bx2 menos k por x1, y bueno, y todo dividido entre m, pues, ¿no? Ya, eso sí lo puedo armar. Esto supuestamente es 2 por 2, ¿no? ¿No? Y este debería ser 2 por 1. Entonces acá tendría, a ver, es menos km por x1, ¿no? O sea, acá debería ser menos k entre m. Y por x2 sería menos b entre m. Entonces, menos b entre m sería acá. Y para el r sería 1 entre m. Ya, bacán. ¿Y arriba qué cosa debo llenar? Si solo supuestamente, o bueno, aparentemente, mejor dicho, aparentemente tengo una sola ecuación, ¿no? O tengo más ecuaciones. ¿Qué debería llenar arriba? De hecho, la segunda fila que acabo de llenar, eso sería supuestamente lo más difícil, ¿no? Entre comillas, ¿no? La primera fila sería lo más fácil. La respuesta está ahí mismo, ¿eh? Claro, x' es igual a x2, pues, ¿no? No, habíamos dicho que x2 es igual a y', ya, pero y es también x1, ¿no? O sea, x2 es igual a x'1. Y acá eso también es una ecuación, pues, ¿no? O sea, tengo que x'1 es igual a x2, o sea, acá sería 0, 1 y 0. Y ya está. La ecuación de espacio está, bueno, la primera, ¿no? La primera parte, ¿no? La otra parte, y igual a cx. Ya, se supone que y es igual a c por x, dice, ¿no? ¿No? Este es x1, x2. El i es simplemente x1, pues, ¿no? Así que acá sería 1 y acá sería 0. Y nada más, no depende directamente de r.
¿no? Entonces ahí estaría completo la ecuación de espacio-estado. Ahora, en la siguiente diapositiva hay otro sistema masa resorte amortiguador, pero este sistema no está en vertical, sino está, bueno, en el piso, ¿no? Y si ustedes ven ahí, sale la misma ecuación de espacio-estado, ¿no? Es lo mismo, ¿no? 0, 1, menos k entre m, menos b entre m, 0, 1 entre m, y el i es igual a 1, 0, x1, x2. ¿No? Ahora, no se vayan a confundir, eso ha salido igual. ¿Saben por qué ha salido igual? Porque en estos dos sistemas masa resorte amortiguador ideales, vamos a llamarlo, no se ha considerado ni el peso ni la fricción. Si hubiera considerado el peso, por ejemplo, ya de por sí ahí este modelo matemático hubiera salido distinto que este de acá. ¿Ya? Entonces, si no lo considero el peso, imagínate que es como si estuviera en el espacio volando, pues, ¿no? Así que en la práctica, básicamente este sistema sin peso y sin fricción es lo mismo que este de aquí. Por eso sale la misma ecuación de espacio-estado, ¿no? Ya, ¿qué más? Bueno, luego, bueno, acá dice recién sesión 2, ¿no? Luego, bueno, luego, más adelante pueden ver otros problemas, ¿no? En este caso, el de una masa dentro de un carro que tiene un resorte y un amortiguador. Ya, en este caso, aquí hay algo que sí es una novedad que sí podría obstaculizar, ¿no? El avance de algunos alumnos en el examen. Ya, entonces, ¿cómo están planteadas las ecuaciones aquí? Acá me parece que falta algo. Ah, sí. Ah, es que acá se ha hecho, digamos, un cambio de variable. Ya, esto mejor sería hacerlo en la pizarra. Y acá, bueno, acá más que bueno, las ecuaciones físicas planteadas es bueno, el modelo matemático que te sale. Ya, bueno, yo lo tengo, yo este ejemplo lo tengo al revés, o sea, yo lo tengo de esta forma. Bueno, que básicamente sería lo mismo, ¿no? Ya, solo que mi marco de referencia está distinto ahí, ¿no? O sea, yo tengo aquí que, digamos, este es U, o sea, esa posición, y este es I. Ya, ahí está, bueno, está igual casi, ¿no? El U es la posición del carro y el I es la posición de la masa M. ¿No? Entonces, cuando tú haces diagrama de cuerpo libre, no, si ustedes recuerdan en control uno para sistemas mecánicos, no, uno tenía que asumir, bueno, acá hay ruedas por si acaso, uno tenía que asumir que estaba yendo en cierta dirección, pues, ¿no?
¿no? Entonces, si yo asumo que, no sé, la masa M está yendo hacia adelante y que el resorte y el amortiguador están jalando, ¿no? Eso quiere decir que si están jalando, tendría una fuerza así, ¿no? ¿No? Sería una fuerza K multiplicado por una deformación, y acá tendría el coeficiente de amortiguamiento también multiplicado por una diferencia, ¿no?, de velocidades. Ahora, lo que hay que recordar aquí, bueno, y seguramente eso también lo han visto en control 1, es cuánto vale esta deformación. ¿Cuánto vale la deformación del resorte? Algunos alumnos que están apurados le ponen K por U, por ejemplo, pero eso está mal, pues, ¿no? Porque U es la posición del carro que está afuera. Otros alumnos dirán K por I, pero eso también está mal, ¿no? Porque si el carro por afuera, no sé, va mucho más rápido que la posición I, por ejemplo, estaría comprimiendo los resortes, por ejemplo. No, entonces acuérdense que la fuerza del resorte es su constante, su constante elasticidad por la deformación. Y la deformación en este caso podría ser una diferencia, ¿no?, de posiciones. Ahora, esto de acá, si bien es, digamos, una posición relativa a esta, bueno, en este caso a esta línea y a esta línea, ¿no? Como son dos cuerpos que están unidos, la deformación va a estar en función de U y de I, ¿no? Entonces, inmediatamente alguien puede decir, ah, ya, entonces debe ser U menos I, ¿no? Y otro alumno puede decir, no, es I menos U. Entonces, la pregunta ahora se convierte en, esta K, ¿por cuánto debería ponerle? ¿Por U menos I o por I menos U? ¿Y por qué? O sea, repaso de diagrama de cuerpo libre. Ese K debería ser multiplicado por U menos I o por I menos U. ¿Cómo debería ser? Acuérdense lo que hemos asumido al inicio, ¿no? Al inicio estoy asumiendo, ¿ya? O sea, todo te va a salir bacán si lo que tú has asumido al inicio, no importa si has asumido que se está estirando, se está comprimiendo, ¿ya? Pero tienes que ser consecuente en el resto de las formulaciones que hagas, pues, ¿no? Y nosotros al inicio estamos asumiendo que el M se está alejando y por lo tanto está estirando los resortes, ¿no? O sea, asumimos que M se aleja del carro, ¿no? Entonces, por lo tanto, la deformación debería ser U menos I o I menos U. I menos U, dice su compañero, de repente porque ahí también dice I menos U. ¿Pero por qué es I menos U? Ojo, no necesariamente tiene que ser lo que dice ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hubiera asumido que el resorte se está comprimiendo, ¿no? La fuerza debería ser a la derecha y la deformación no sería I menos U, sería U menos I. Ya, pero en este caso, como he asumido que el coche, la masa M está yendo más rápido, y por lo tanto se está estirando el resorte, en efecto ahí sí sería I menos U. ¿No? ¿Y cómo te das cuenta de eso? Bueno, entonces imagínate, pues, ¿cómo haces para que el resorte se estire? ¿No? Para que el resorte se estire, ¿qué es lo que debería pasar? Esta masa M debería, digamos, alejarse más rápido, o sea, esta posición debería cambiar, debería ser mayor, ¿no? El cambio de esta posición respecto a esta acá, de aquí, ¿no? O sea, si esta avanza 5, la de I necesariamente tendría que avanzar más para que se estire el resorte, si no, no se estira, ¿no? Y si el resorte se está comprimiendo, ahí deberías, uno debería, bueno, para que eso ocurra, ¿no? Esta posición U debería ir, digamos, más rápido que la de I, pues, ¿no?
En ese caso se estaría comprimiendo el resorte. Pero como estamos asumiendo que se estira, entonces debería ser I menos U. Y bueno, si ya hiciste la primera, ya la de abajo también ya la tienes, ¿no? Sería I' menos U'. Ya, entonces tendría que plantear sumatoria de fuerzas masa por aceleración. Ya, acá solamente hay estas dos fuerzas, así que sería menos, como están yendo a la izquierda, vamos a poner menos K por I menos U, menos B por I' menos U', igual a masa por la aceleración. En este caso la aceleración sería la aceleración de la masa M. Ahí ya no trabajo con deformación, sino con la posición de la masa M. Así que acá sería la segunda derivada de I. Ya. Entonces, cuando tú tienes esto acá, ¿no? Ahora, imagínate que quieres hacer la ecuación de espacio-estado. Ojo, ¿ves? Con este problema, o sea, más que por la parte física, ¿no? O sea, yo te podría dar solamente esta ecuación diferencial, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, más que la parte física, es el hecho de cómo armas la ecuación de espacio-estado con esta ecuación diferencial, ¿no? Ya, vamos a ver qué dificultad especial tiene esto de aquí. Ya, supuestamente yo debería ordenar todo lo que son entradas y todo lo que son salidas, pues, por separado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? Tendría m por i segunda más ki, se llama más ki menos k por 1, más bi prima menos bu prima igual a 0. Entonces tengo mi segunda más bi prima más ki igual a bu prima más ku. Entonces yo les digo a ustedes, a ver, les doy un par de minutos o unos 3 minutos para ver si pueden armar la ecuación de espacio-estado a partir de esta ecuación diferencial.
Bien, ¿se puede pasar ecuación de espacio-estado o no? A ver, según la recomendación de la diapositiva que hemos visto hace rato, y que hemos repetido hace un rato también, podrías tomar como primera variable de estado el i, ¿no? Y bueno, bien inspeccionando la ecuación diferencial, podría tomar como segunda variable de estado el i'. Ya, acá, entonces, si seguimos haciendo el procedimiento, vemos, bueno, también podemos observar que sale la primera derivada de la entrada. Y realmente, si ustedes recuerdan, con las entradas, o sea, las derivadas de la entrada, no hemos trabajado. Y de hecho, la fórmula que es x' igual a x más bu, en la fórmula no figura la primera derivada de la entrada. Ya, y esto es x más du. ¿No? Si te das cuenta, no figura la primera derivada de la entrada. Ahora, si tú armas esto de acá, tendrías x1, x2 más b por u, ¿no? A ver, el x'1, bueno, el x2 es igual a y', ¿no? Y como el y es igual a x1, que este sería igual a x1'. O sea, esto, x1' sería igual a x2, o sea, 0, 1, 0. Bueno, hasta ahí normal. Luego, el x2', que sería, bueno, esto de acá tendría esta fórmula, ¿no? x2', sí, x2' más b por x2 más k por x1 igual a bu' más ku, ¿no? O sea, x'2 es igual a menos b entre mx2 menos k entre mx1 menos b entre mu', no, perdón, más b entre mu' más k entre mu. Entonces aquí, cuando arme mi matriz, tendría menos k entre m aquí, menos b entre m acá, y acá podría poner k entre m, pero ¿y el u'? ¿Cómo acomodo el u' en la ecuación de espacio-estado? Ah, por eso decía que este problema es especial, ¿no? Problema podría ser una fija para la PC1 de la próxima semana. ¿Ya? O sea que la solución te la voy a dar ahorita, ¿no? Ya, si tú no la aprovechas, ya, pues es tu responsabilidad, ¿no? ¿Cómo resuelves este problema? Bueno, la verdad, para resolver este problema, la variable de estado que vas a tener que tomar no va a ser ninguna de las que está ahí, ¿no? Va a tener que ser algo distinto. Ya, pero para poder observar, bueno, para poder ver esa variable de estado, realmente te deberías ayudar de la función transferencia. ¿Ya? ¿Cómo así? Pues mira, a ver, si esta ecuación lo quisieras pasar a función transferencia primero, te darías cuenta de qué variable de estado escoger. Ya, a ver, ¿cómo es esta fórmula? Bueno, antes de darle las variables de estado, o sea, esta es con la que estamos comenzando, pues, ¿no? Si esto de acá yo lo paso al dominio de Laplace, ¿no? Así como si este control 1, acá tendría, em, bueno, ms cuadrado i más bs por i de s se supone que es, pues, ¿no? Más k por i de s igual a bsu más k por u. Y bueno, este es uds también, pues, ¿no? El hecho de que yo aplique transformada en Laplace acá, para poder sacar luego la función de transferencia, digamos que ya me libera de la derivada de u, ¿no? Y de la derivada de i también, ¿no? Pero, y de ahí después, ¿cómo lo hago para pasarlo a ecuación de espacio-estado? Ya hay que seguir viendo, pues, ¿no? Supuestamente la función transferencia, o sea, ese modelo matemático también se puede expresar como función transferencia, debería ser salida sobre entrada.
Y la salida sobre la entrada, ¿cómo sería? A ver, bueno, acá arriba tendría que factorizar IDS, entonces este ms cuadrado debería pasar abajo, ¿no? Ms cuadrado más bs más k. Y arriba, factorizando UDS, quedaría BS más K. Ya, entonces, supuestamente, yo tengo esto, ¿no? UDS por GDS, y acá tienes la salida IDS. Ya, ¿y después qué? Ya, ¿sabes? Si te das cuenta, ¿sabes cuál es el problema acá? El problema es que a nosotros no nos gusta que a la entrada, que la entrada se derive, porque si no, no puedo armar la ecuación de espacio-estado, como ustedes han visto aquí, pues, ¿no? ¿No? Acá no puedo armar la ecuación de espacio-estado porque figura la derivada de u, y en la ecuación de espacio-estado no debe figurar la derivada de u. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, esta u no debería multiplicarse nunca por bs más k. ¿Ya? ¿Y cómo puedo resolver eso, no? Bueno, puedes hacer lo siguiente. Tengo u de s aquí, ¿no? Esta función de transferencia podría partirla en dos, ¿no? El denominador lo podría poner de esta forma, ms cuadrado más bs más k, y después viene esto, y después viene el numerador, que es bs más k. Y luego tengo la salida, ¿no? Es lo mismo, ¿no? ¿No? La multiplicación de estos dos bloques es esta misma función de transferencia. ¿Pero por qué haría eso? Porque tú sabes que la salida, o sea, este intermedio, digamos, que podríamos llamarle R de S, por ejemplo, la salida siempre es la entrada por la función de transferencia, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, el R de S sería igual a U de S entre ms cuadrado bs más k. Si esto de aquí lo vuelvo a pasar a ecuación diferencial, quedaría U de S más, bueno, las derivadas de R. ¿Ya? Entonces ahí hay un avance porque no se deriva U. Y el otro lado, en el otro lado tendría que I es igual a R de S por BS más K. Entonces, este R de S otra vez se vuelve a derivar, ¿no? Sería la primera derivada de R por B más K veces R. Y te das cuenta que la U no se deriva en ningún momento. Ahora, esto hubiera funcionado si lo ponía al revés. O sea, si hubiera puesto acá el BS más K en este lado y el 1 entre MS cuadrado BS más K, también funcionaría, también se podría resolver. ¿Qué crees? ¿Qué creen ustedes? Si el BS más K lo pondría junto al UDS, podría deshacerme, digamos, de la derivada de U. O necesariamente tendría que hacer los bloques así, ¿no? O sea, el denominador a la izquierda y el numerador a la derecha. No, a ver, de nuevo, para resolver este problema, ¿importa el orden de los bloques, sí o no? ¿No importa? A ver, o sea, si yo lo pusiera, o sea, supuestamente es la misma función de transferencia, ¿no? Y el producto, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero en cuestión de orden, o sea, solamente por el orden, realmente sí va a afectar por el hecho de que no tengo, no, o sea, no tengo escapatoria ahí, pues, ¿no? A ver, si yo lo pongo de esta forma, BS más K, y acá pongo otro nombre, pues, ¿no? TS, por ejemplo, y trabajo así en dos etapas, digamos, acá tendría TS igual a BS por BS, a UDS por BS más K. Y acá tengo otra vez mi problema, pues, ¿no? De que se está derivando UDS. Yo no quiero que se derive de UDS porque el UDS no debe derivarse nunca, pues, ¿no? Se supone que mi ecuación de espacio-estado tiene que quedar más o menos así, ¿no? El X tú lo puedes escoger como tú quieras, ¿ya? O sea, hay una consigna, ¿no? Hay una preferencia de que sea algo con interpretación física, ¿no? Pero al final lo puedes elegir como tú quieras. No hay ningún problema. Le coges como tú quieras con tal que te cuadre todo, ¿ya? Pero el U siempre va a ser U y el I siempre va a ser I. ¿Ya? Y si tú ves acá, no hay en ningún momento la derivada de U, pues. Si yo hago esto de aquí, estaría cometiendo un error o me estaría disparando al pie porque estaría derivando U otra vez y eso nunca va a aparecer, pues. En cambio, en la primera forma, ¿no? En la primera forma no se deriva U.
Ya, vamos a ver, vamos a armarlo paso a paso, ¿ya? O sea, esta forma no está bien. Así que importa, ¿no? Cómo pongas los bloques, ¿no? Bueno, realmente importa cómo lo acomodes, ¿no? Ya, entonces tengo dos funciones de transferencia aquí, ¿no? Esta con esta y esta con esta, ¿no? O sea, yo tengo que R de S es igual a 1 entre ms cuadrado más bs más k, todo multiplicado por u de s. Si esto de acá lo paso a ecuación diferencial para luego pasarlo a ecuación de espacio-estado, porque lo necesito como ecuación diferencial, acá sería u de s igual a r de s por ms cuadrado, ¿no? O sea, tendría m por r segunda. Bueno, como ya está en el dominio del tiempo, debería ser r minúscula. M por R segunda más B por R prima más K por R. Y en el otro lado tendría I de S igual a BS más K por R de S. O sea, sería I igual a BS por R, sería B por R prima más K por R. Y acá bueno, acá al final se está derivando la variable R, que es una variable ficticia que yo he creado, que le he puesto nombre, ¿no? Que no figura aquí, ¿no? Pero podría ser variable de estado, ¿no? Porque como dije, variable de estado puede ser cualquier cosa que tú quieras, ¿no? Entonces, obviamente acá creo que ya se perfila como candidato muy fuerte a ser variable de estado la R, pues, ¿no? Podría escoger x1 igual a R, ¿no? En este caso, el R no es la salida, como la recomendación que se dio en la diapositiva, por eso es una recomendación, no es algo obligatorio. Y como estoy repitiendo ahorita, la variable de estado puede ser lo que tú quieras, ¿no? Con tal que te cuadre todo, puede ser lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces, en este caso he tenido que tomar una salida, ¿no? O sea, llamarla así desesperada, porque no se podía armar la ecuación de espacio-estado, pues, ¿no? Porque figuraba la derivada de u. ¿Ya? Entonces, en este caso, como veo que la R se deriva varias veces, tomamos la otra recomendación, ¿no? Si tú ves que algo se está derivando o que figura su derivada, entonces la variable de estado pues, sería eso, pero sin la derivada, pues, ¿no? Entonces, puedo escoger como variable de estado la R. Como veo que sale también la segunda derivada de R, puedo tomar otra variable de estado como R', y ahí me detendría, pues, ¿no? Solo dos variables de estado. Vamos a ver si funciona, ¿no? A ver, entonces tengo x'1, x'2, igual a la matriz A por x1 por x2, más la matriz B por u, bien, no hay u', que es lo que estamos buscando. Vamos a ver si se puede armar esta vez o no. Entonces, este de acá es 1 por 1. Este de acá es 2 por 1, este de acá es 2 por 1, este debería ser 2 por 1 y este debería ser 2 por 2, ¿no? Entonces armo acá los casilleros, ¿ya? Y vamos a operar. A ver, tengo una fórmula, bueno, hay que hacer el cambio de variable, pues, ¿no? O sea, tengo dos ecuaciones, esta y esta. No, a ver, la primera sería, pues, x2', ¿no? x2', bueno, m por x2, bueno, esa m va a pasar a dividir, ¿no? Esto pasa al otro lado, sería menos b y la m por r', r' es x2, menos k por r es x1, a entre m, claro, y más u entre m. Y la otra ecuación sería igual a, bueno, i sería igual a b por r', que es x2, más k veces r, que es x1. Y además, bueno, el x2 es igual a R', ¿no? Y R' es X1'. Ya. Entonces, X1' es igual a X2. O sea, esto es 0, esto es 1 y este es 0. Y X'2 es igual a menos K entre M X1. O sea, este es menos K entre M. Menos B entre M X2 menos B entre M. Más U entre M. O sea, acá es 1 entre M. Y el I es C por X1, X2
más algo por U. A ver, ¿qué ecuación tengo donde figure I? Bueno, esta pues, ¿no? Tengo que, bueno, y esto debería ser 1 por 2, pues, ¿no? Este es 2 por 1. Y en este caso no utilizo nada de esto, así que este es 0, pues, ¿no? Ya, entonces I es igual a K veces X1, o sea, aquí va K, más B veces X2. Y acá va B. Ahí está, pues. La ecuación después está. Bueno, sé que esta es una fija para la PC1, ¿eh? Si no la aprovechas ya es porque no has querido estudiar, pues, ¿no? Ahora, esto de acá se ve sospechosamente igual a un problema que hicimos antes, ¿no? Este de aquí, ¿no? A ver, 0, 1, menos K entre M, menos B entre M, 0, bueno, y en este caso era K entre M. No, perdón, este es nuestro primer intento, ¿no? Ya, o sea, la matriz A sí salió igualita, y la matriz B, bueno, acá es K entre M, y acá nos ha salido 1 entre M. ¿No? Y bueno, y el I ya no lo hicimos, pues, ¿no? Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Y más antes creo que habíamos hecho otro, no, no, creo que no. O está en la diapositiva, creo. Este de aquí, creo, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Acá la matriz A es igual y la matriz B es igual, pero la matriz C no es igual. ¿Qué es lo que cambió? Es esto mismo, solo que está dentro de un carro. Esto mismo dentro de un carro. ¿No? Solamente por el hecho de que existe este carro, la salida I es distinta, ¿no? Pero la matriz A y B son iguales, ¿no? Está como una buena observación, ¿no? ¿No? Entonces ya está. Esa es la forma en que resuelves si es que te encuentras con la derivada de la entrada en algún momento, ¿no? Si te encuentras con U', ¿no? ¿No? Como aquí. Si no te encuentras con U', resuelves como siempre, pues, ¿no? O sea, la salida igual a X1 y así, pues, ¿no? Si encuentras que se está derivando la entrada, entonces ahí sí vas a tener que recordar esto, ¿no? Si lo has apuntado, espero que lo tengas apuntado y voy a hacer el video en pleno examen, ¿no? Y tendrías que resolverlo de esta forma, ¿no? O sea, lo tendrías que pasar primero a la función transferencia, ¿no? Y después lo partes en dos, tiene que ser necesariamente el denominador a la izquierda y a la derecha, y la variable intermedia, ese va a ser el candidato a ser variable de estado, y ya pues resuelves en base a eso, ¿no? Ahí está. Esa es la solución para ese problema especial, ¿no? Ya, ¿qué más tenemos aquí en las diapositivas? Bueno, luego dice acá representación en el espacio-estado de sistemas de orden n representadas mediante ecuaciones diferenciales lineales. Fíjense que en este caso, no sé si se ve el puntero, creo que no se ve. Acá están las derivadas de las salidas, y acá en esta fórmula general figuran las derivadas de las entradas. Y acá te dice un método, ¿no? Bueno, también podrías aplicar esto, ¿no? ¿No? Eso ya se los dejo a ustedes para que ustedes mismos lo lean. Pueden resolverlo de cualquiera de las dos formas. Ya, la otra es esto de aquí, ¿no? Partir la función transferencia, ¿no? Y, bueno, acá está también el problema. Entonces esto lo he sacado esto está en el Logata. No, ahí está, lo pasa primero a función transferencia y después, eh, con eso puedo armar la ecuación de espacio-estado, ¿no? O sea, en el mismo Gata también está la solución.
Ya ni siquiera has tenido que apuntar lo que he escrito, ¿no? En el mismo data está la solución también. A ver, otros problemas. Este sistema de suspensión, deben haberlo visto en control uno. Como, ya, a ver, aquí, bueno, en este problema yo lo enseñaba en control uno. Otro profesor creo que también tiene esta misma diapositiva. Seguramente, probablemente lo hayan visto también. Bueno, entonces en ese curso se enseñó la física necesaria. Bueno, se armaba el diagrama de cuerpo libre y se determinaron las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que son las que estaban ahí abajo. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué variables de estado escojo para poder armar la ecuación de espacio-estado? ¿Quiénes deberían ser las variables de estado para armar la ecuación de espacio-estado? A ver, ideas. X, sí, X puede ser una variable de estado. El X' también. El Y', bueno, si vas a escoger Y', el Y también sería, pues, ¿no? O sea, el X3 sería Y y el X4 sería Y'. ¿Alguien más? ¿Algún otra variable más? En este problema en particular tendría que hacer el truco que hemos visto en el último ejemplo, o sea, donde sale derivada la entrada. Aquí se deriva la entrada, en otras palabras. ¿Me tengo que complicar la vida con ese ejemplo último que hemos hecho o acá no se deriva la entrada? ¿No? O sea, si yo te pregunto si la entrada se deriva o no, obviamente has tenido que identificar cuál es la entrada en este problema, ¿no? O sea, en otras palabras, otra vez, ¿no? ¿Cuál es la entrada de este sistema de suspensión? ¿Nada? ¿No ubican a ustedes la entrada? ¿Saben cuál es el truco? Bueno, no el truco, sino que este problema podría ser especial porque algunos alumnos podrían confundir justamente la entrada aquí, ¿no? Justo después del problema que acabamos de ver, ¿no? Para algunos alumnos de repente, no sé, están acostumbrados que X siempre es la entrada, ¿no? Como no lo han enseñado con otra letra, pues acá automáticamente piensan que X podría ser la entrada, ¿no? Eso puede ser la dificultad de algunos alumnos. Pero acá, como dije, X no es la entrada. Por eso pregunto, ¿no? ¿Cuál es la entrada aquí? Si ubicas la entrada y no ves ninguna derivada, entonces no es la solución especial que hemos hecho en el problema anterior, ¿no? ¿Qué letra tiene la entrada en este problema?
No hay mucho para escoger, ¿no? No hay muchas letras distintas ahí, ¿no? ¿Qué letra es la entrada para este sistema de suspensión? Claro, sería la U, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué sería U la entrada en este problema de suspensión? Creo que algunos no recuerdan, quizá, por cómo se ha modelado este sistema de suspensión. O sea, la idea de Control 1, en Control 1 te enseñábamos a hacer modelamiento, ¿no? A establecer las ecuaciones físicas, ¿no? Y bueno, ahí deberían haberte enseñado pues, que o sea, se puede hacer modelos matemáticos básicos, considerando que existen, digamos, tres elementos básicos en cada sistema mecánico o sistema eléctrico o sistema hidráulico, ¿no? No, el sistema eléctrico creo que es más conocido, ¿no? Ahí sabemos que tenemos resistencia, condensador e inductor. Pero en un sistema mecánico de repente no saben nombrar los tres elementos básicos o no recuerdan, ¿no? Uno es el resorte y el amortiguador, que creo que eso está claro, ¿no? Pero el tercero de repente se me olvidó que es la masa. Entonces yo puedo representar con esos tres el sistema de suspensión. Bueno, sí, pues, ¿no? Porque, bueno, el resorte y el amortiguador, eso creo que seguramente está claro desde el comienzo, ¿no? La masa obviamente sería el chasis, ¿no? Lo que está arriba, ¿no? Ahora la pregunta es cómo hago el modelo matemático del neumático, ¿no? O sea, yo veo ahí y yo no veo ni un resorte ni un amortiguador en el neumático. Se puede modelar como si fuese un resorte o un amortiguador. Bueno, el neumático tiene elasticidad, así que podría modelarlo como un resorte, ¿no? Ahora, ese resorte no está conectado directamente porque podría tomar la masa del neumático y el resorte finalmente está conectado a la tierra, ¿no? Y al piso, mejor dicho, ¿no? Y el piso, la entrada de este sistema de suspensión sería el mismo piso porque el piso tiene pues sus imperfecciones, ¿no? ¿no? O baches que podrían haber, ¿no? Entonces, ¿quién introduce la entrada al sistema de suspensión? Justamente es el piso, ¿no? Porque cuando hay un bache, hace levantar la llanta, ¿no? Y todo el sistema de suspensión se mueve. Así que, razonando de esa forma, te puedes dar cuenta que la entrada sería U. Ahora, ¿de verdad puedo armar la ecuación de espacio-estado con esas cuatro variables de estado? Bueno, la única forma de que pienses que eso es así es haciéndolo, pues, ¿no? A ver, vamos a armarlo. O sea, habíamos dicho que hemos escogido cuatro variables de estado, ¿no? X1 igual a... bueno, aquí su compañero dijo que X1 igual a X y X2 igual a X'. Ya, se puede armar así, y el otro, y el X3 es igual a Y y el X4 Y', ¿no? No hay ningún problema con esa elección, realmente esa elección es correcta, solo que yo lo tengo resuelto al revés, que también es válido, ¿no? O sea, yo tengo acá X1 igual a Y, X2 igual a Y', X3 igual a X y X4 igual a X'. Ya, entonces las ecuaciones finales son las dos últimas, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Tendría M1 por X segunda, no, X segunda sería X4', más B veces X', X' es X4, más K1 más K2 por X3 igual a B por Y', Y' es X2, más K2 por y X1 más K1 por U. Y abajo tendría M2 por I segunda. El I segunda sería X2', más BI', o sea, B por X2, más K2 por I es X1, igual a BX', que es X4, más K2 por X, que es X3. Entonces, supuestamente me debería quedar solamente ecuaciones donde solo exista una primera derivada. Y de hecho, acá tengo, ¿no? Esta es una y esta es 2. Ya, pues entonces armo, ¿no? X'1, X'2. Ah, no, pero yo tengo que armar
supuestamente la derivada del vector sería los cuatro variables de estado. ¿Se podrá armar o no? A ver, x'4, x'3 y x'4. ¿No? Una matriz A que va a salir gigante por x1, x2, x3 y x4. Y supuestamente ahí tengo dos ecuaciones, pero acuérdense que acá también puedes armar ecuaciones, ¿no? x2 es igual a y', y esto es x1', x4 es igual a x', perdón, acá es y', y'. Ah, no, perdón, estoy rayando acá. Acá es x1', ¿está bien? Y x4 es igual a x', x' es igual a x3'. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. Ya, más algo por u. Ya, entonces esto es 4 por 1, ¿no? 4 por 1. Para que me quede un 4 por 1 también, esto debería ser 4 por 4. Y este también debería ser 4 por 1 porque esto es 1 por 1. Entonces 4 por 4, ¿no? Entonces, a ver, sería de esta forma. Y este es 4 por 1, o sea, sería así. A ver, primero, el x1', o sea, esta ecuación es igual a x2, o sea que sería 0, 1, 0, 0, 0. Vamos a hacerlo fáciles primero. El x3' sería el x4, o sea que sería 0, 0, 0, 1 y acá 0. Y ahora sí, luego viene el x2'. El x2' lo puedo despejar de aquí. El x2' es igual a k2, bueno, este va a pasar a restar, menos k2, acuérdense que esto va a dividir a todo, menos k2 entre m, o sea, menos k2 entre m. Luego el x2 tengo menos b entre m. Luego del x3 necesito k2, y acuérdense que va a dividirse entre m, bueno, sería entre m2 realmente, ¿no? Entonces habíamos dicho k2 entre m, ¿no? Entre m2. Y el x4 sería b entre m2. ¿Y hay u? No, no hay u, así que esto va a 0. Ya, y luego el x4', este es el x4', el... no, acá estoy mal creo, porque este es m1 por x', x segunda, ya, este sería x4, acá le he puesto x1. Ya. El x4' sería, lo saco de acá pues, ¿no? A ver, paso a paso, a ver, x1 está multiplicado por k2, se va a dividir entre m1, o sea que sería k2 entre m1. Luego del x2 necesito b veces entre m1. Luego del x3, esto va a pasar a restar, sería k1 más k2 entre m1. Y del x4 es b, pero va a pasar al otro lado a restar, sería menos b entre m1. Y del u necesito k1 entre m1 entonces. ¿No? Y ya está. Esa es la primera parte, ¿no? La otra parte sería i igual a c por x1, x2, x3 y x4, más algo por u. Entonces esto de acá es 4 por 1, para que me quede un 1 por 1, porque esto debe ser 1 por 1. Bueno, realmente acá habría que ver quién es la respuesta, ¿no? La respuesta debería ser justo, bueno, i, ¿no? La posición de arriba. Bueno, si es la de arriba sería 1 por 1, entonces esto debería ser 1 por 4, y esto debería ser 1 por 1 también. Ya, bueno, pues, ¿cuánto vale i? I vale x1, así que está fácil, ¿no? O sea, sería acá 1, 0, 0, 0, y este sería 0. Y ya está. Esa es la ecuación de espacio-estado.
Ya, ¿qué más acá? ¿Qué más hay acá en estas diapositivas? Acá hay otro problema de masas acopladas, pero eso ya se los dejo a ustedes. Ya, acá creo que sería igual, ¿no? Las variables de estado. Solo que acá dice I1 e I2, ¿no? O sea, sería I1, I2, I'1, I'2. Ah, de hecho acá se ha resuelto también, ya, eso lo dejo también. Acá hay otro problema mucho más largo, y acá dice incluso la variable de estado, creo que acá no hay problema también de hacerlo, solo que va a ser un poco engorroso de hacerlo, y creo que también, bueno, está parcialmente resuelto. Este otro problema dice, bueno, en este caso puede haber problemas donde te dan la función de transferencia, y para pasar la ecuación de espacio-estado tendrías que sacar las ecuaciones diferenciales, pero es parecido al que yo he hecho ese problema especial, ¿no? No. Se supone que I de S por S más 7 por U de S. Si quieres pasar la ecuación diferencial, es fácil, pues, ¿no? Este S más 7, ese sería I por S más 7, igual acá por U. Como el I por S está multiplicándose, la transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace, sería acá I' más 7I, igual acá por U. Ya tienes la ecuación diferencial y con eso puedes armar luego la ecuación de espacio-estado. Ya, luego hay una parte teórica que queda pendiente, que es el tema de diagrama de simulación. ¿Qué cosa es un diagrama de simulación? Bueno, un diagrama de simulación básicamente es hacer el diagrama de bloques de la ecuación de espacio-estado. ¿No? Y ahí dice incluso que solamente debería utilizarse integradores. ¿No? ¿Por qué solamente utilizo integradores? Porque de repente les han dicho también antes, ¿no? Se supone, bueno, digamos, en la ecuación de espacio-estado figura, no figura una integración, sino figura x', ¿no? X' igual a x más bu. Lo malo es que la derivar es una operación un poco problemática porque si tienes ruido, por ejemplo, de repente en simulación no notas eso, ¿no? Pero en la vida real, derivar, cuando tienes ruido, pues va a amplificar el ruido. Así que no debería ser, no es recomendable derivar. Es por eso que los diagramas de simulación sería mejor hacerlos con integradores. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hago esto pero con integración? Bueno, en Control 1 también han debido haber visto algo parecido, claro, no con matrices, ¿no? O sea, si yo necesito, al final, esto es como si tuviese un rompecabezas y esto fuese, no sé, o bueno, una pintura y estos son mis colores, ¿no? O una receta y estos son mis ingredientes, ¿no? Al final necesito el X y el X', ¿no? Entonces, el X y el X' los puedo relacionar. Bueno, sí, pues, ¿no? Si yo integro el X', tengo el X, ¿no? Y a partir de eso puedo armar mi ecuación de espacio-estado, ¿no? Y supuestamente el I es C veces X, o sea, C veces esto, más D veces U, ¿no? O sea, si por acá está entrando U, no sé cómo termina el U, pero por un lado se va a multiplicar por D y se va a sumar aquí. Además, el X' es AX más BU, o sea, esta A multiplicado por A se va a realimentar por acá. Y D veces U, ya, entonces esta D multiplica pi y queda de esta forma, ¿no? O sea, la misma figura que sale aquí. ¿Te das cuenta? No, entonces ese es el diagrama de simulación. Entonces solamente hay integradores y sumas, ¿no? Bueno, este es un recordatorio de diagrama de bloques, que lo deberían saber bien, ¿no? A ver, un ejemplo. Dice que tengo eso de ahí, ¿no? Esa ecuación de espacio-estado. A partir de la ecuación de espacio-estado puedo sacar las ecuaciones diferenciales porque estaban prácticamente ahí mismo, ¿no? A la vista, ¿no? No hay que hacer mucho, solamente transcribirlas, ¿no? Pero ahora me dice que construya el diagrama de simulación. Pues solamente integradores y sumas. ¿Cómo hago esto? No, acá no hay espacio para hacer esto de aquí, así que va a tener que ser en la pizarra. O creo que está hecho acá. Es este. Ya. Eh, bueno, creo que bueno, esto lo puedes resolver, bueno, como un control 1, ¿no? Porque son ecuaciones diferenciales.
sea, yo podría, o sea, no sé, a ver, yo necesito el x1 y el x2 y sus derivadas, ¿no? O sea, acá tendría integrador que salga por acá x y por acá entre x1'. Y el otro, y abajo, tengo el x2 y acá tengo el x'2. Ya, y el i ya después veo cómo lo armo. Bueno, aunque acá está más o menos claro por dónde va el i, ¿no? Por acá se va a multiplicar por C1, por acá se multiplica por C2, y acá la suma estaría dando i. Ya, luego el x1' es a11 por x1. O sea, esto de acá se estaría multiplicando por a11, ¿no? Más a12 por x2. O sea, esto se multiplica por a12. Más b11 por u1. Ah, bueno, encima acá hay dos entradas, ¿no? u1 y u2. b11 por algo, ¿no? Y el u2 por algo se va a sumar también aquí. Y lo mismo vas a hacer acá por x'2, ¿no? De esa forma armas el diagrama de simulación. Ya, solo que aquí en la diapositiva sale que, bueno, se supone que, o sea, de forma matricial, ¿no? La ecuación de espacio-estado se ve así. Ahora, ¿cómo saltas de esto a esto? ¿Se puede pasar de este diagrama a este diagrama de acá? A ver, si supuestamente el B es esto de acá que tiene 4, ¿no? Tiene 4 elementos. Y esos 4 elementos van a esta suma. ¿Cómo se representa eso? Bueno, pues vas a tener acá un U1 por B11 y más U2 por B12, ¿no? Y abajo tendrías B21 por U1 y B22 por U2. Entonces parcialmente podrías armar esto de aquí. No, además esta X se va a multiplicar por A. Y bueno, como la variable de estado tiene son dos variables de estado, x1, x2, bueno, y x'1 y x'2, son dos también. Acá tendrías que aplicar integración, pues, ¿no? Y tendrías que separarlo, ¿no? Como sale aquí. Ahí digamos que el diagrama es como que se abre. Realmente no, probablemente sea más fácil hacerlo como la primera forma que yo lo he hecho, ¿no? Que eso lo han debido ver en control 1. O si deseas también lo puedes hacer de esta forma, ¿no? ¿No? Siguiendo el patrón de la ecuación de espacio-estado, ¿no? Solamente hay que pasarla, simplemente aplicar, ¿no? Las ecuaciones que se pueden ver ahí en la ecuación de espacio-estado y pasarla al diagrama de bloques. Eso básicamente es los diagramas de simulación. ¿No? Acá hay otro ejemplo, dado el modelo de estado de planta, construye su diagrama de simulación, o sea, igual, ¿no? O sea, los separas si quieres, ¿no? O los tratas como matrices, ¿no? Yo creo que más cómodo es simplemente separar las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que acá están ya separadas, y simplemente lo armas, pues, ¿no? No, acá no sale, pero acá estos son integradores. No, bueno, yo al menos en Control 1 sí enseño a hacer esto. De repente es solamente una sola clase, ¿no? Y la recomendación que siempre doy es que primero trates de sacar todas las derivadas, ¿no? Y lo puedes hacer con integradores, pues, ¿no? O bueno, tomas las derivadas y lo integras hasta tener cada uno, bueno, las derivadas de orden inferior hasta la variable sin derivar, ¿no? De esa manera, digamos que tienes como los ingredientes de la receta y a partir de eso ya vas sirviéndote, ¿no? Para poder armar las ecuaciones. Ya, esto debería haber servido de control 1, bueno, sería básicamente un repaso. Yo el diagrama de simulación no lo utilizo mucho porque realmente, bueno, se llama de simulación, ¿no? Pero realmente en MATLAB no es necesario que hagas esto. Si ya tienes la ecuación de espacio-estado, en MATLAB simplemente puedes poner la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D y se acabó. No tienes por qué hacer esto de aquí. Sin embargo, sí es bueno saber hacer esto cuando estás trabajando con sistemas no lineales. Ya, cuando estás trabajando con sistemas no lineales puede ser que sí sea útil hacer esto. De hecho, más adelante, casi finalizando el curso, va a haber una planta que es no lineal que yo les voy a dar donde sí está armado de esta forma. ¿Ya? Pero en general, si tú tienes un sistema lineal, ¿no? Con tu ecuación de espacio-estado o tus matrices, más fácil es utilizar el bloque de ecuación de espacio-estado de MATLAB y poner ahí las matrices, sin necesidad de hacer esto de aquí.
Ahora, bueno, sí había un punto útil antes de llegar a la final del curso, que se me estaba pasando, y tiene que ver mucho con un tema que vamos a ver más adelante, que sería la próxima semana, que se llama controlabilidad y observabilidad. Entonces, según un diagrama de simulación se puede entender mejor por qué, ¿no? Por qué se dice que un sistema es controlable u observable. Ahorita yo les he dicho bueno, de forma rápida qué cosas son los observadores, que es algo que vamos a aprender más adelante, después del parcial, pero controlar sí sabemos qué cosa es, pues, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es controlabilidad? Ya como un avance de lo que vamos a ver la próxima semana. Controlabilidad quiere decir que si puedes controlar todas las variables, bueno, todas las salidas, ¿no? Con las variables de entrada que tengas. Y eso se puede, bueno, hay unas operaciones matemáticas para poder realizar eso sin que te gastes mucho haciéndolo, ¿no? Pero también digamos que se puede ver directamente si tienes el diagrama de simulación. ¿No? Si tienes el diagrama de simulación y tú ves que la entrada se puede conectar de alguna forma, ¿no? Con las salidas, entonces sí se puede controlar. Pero hay situaciones en el diagrama de simulación donde no hay una conexión de la entrada con la salida. Entonces, si no hay ninguna conexión de la entrada y la salida, ¿cómo lo vas a controlar? Pues no se puede, pues, ¿no? Entonces, ahí sí le daría, digamos, bueno, un poco de peso, ¿no? A lo que es el diagrama de simulación, pero básicamente sería para entender más la teoría. ¿Ya? En la práctica realmente no se utiliza, es más fácil utilizar el bloque de ecuación de espacio-estado de MATLAB. Ya, y después acá he puesto un recordatorio. Esta diapositiva es repetida porque esto ya lo hemos visto, ¿no? Cómo pasar una función transferencia, o bueno, cómo pasar una ecuación de espacio-estado a función transferencia. Sabemos que la fórmula es esta aquí, eso no te queda otra que memorizarlo, a no ser que quieras hacer la demostración en pleno examen, pues, ¿no? Ya, y acá hay un ejemplo para aplicar esa fórmula. Ya, bueno, es simplemente operativo nada más, ¿no? Tengo que multiplicar C por SI menos A a la menos 1 por B. Lo que sí recomendaría es que si lo vas a hacer con calculadora, bueno, no creo, pero si lo quieres hacer con calculadora, asegúrate que tu calculadora maneje variables simbólicas, ¿no? Acuérdate que esta S es un símbolo, no tiene valor. Porque al final me debe quedar una función transferencia, o sea, en función de S, que es un símbolo, ¿no? No, o sea, si fuesen puros números, bacán, hay cualquier calculadora que maneje matrices, ¿no? Pero como este es un símbolo, puede ser que tu calculadora no pueda hacerlo. En MATLAB sí lo puedes hacer, pero tienes que recordar cómo se utiliza el toolbox de matemática simbólica. Si no sabes utilizar el toolbox de matemática simbólica, tampoco lo vas a poder hacer con MATLAB. Ya, lo vamos a ver en laboratorio, ya, así que hay que prestar bastante atención. Ya, entonces acá simplemente se aplica esto, pues, ¿no? Creo que hemos hecho un ejemplo sobre esto, ¿no? Hasta que acá finalmente queda una sola función de transferencia. No siempre va a quedar una sola función de transferencia, como hemos visto en un ejemplo anterior, que creo que ha sido el lunes o el martes. Eh, Aquí ha quedado una sola función de transferencia porque esa tiene una entrada y una salida. Pero como hemos visto en un ejemplo pasado, el martes creo que ha sido, si tú tienes varias entradas y varias salidas, te va a salir una matriz de funciones de transferencia. ¿Ya? Algo así como esto de aquí, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque recuerden que una función de transferencia solamente puede conectar una entrada con una salida. Si tú tienes varias entradas y varias salidas, entonces vas a necesitar una función de transferencia por cada combinación de una entrada con una salida, porque solamente conecta uno con uno. Y bueno, otro problema para determinar la función de referencia, creo que esto lo pueden hacer tranquilamente ustedes con la fórmula que les he presentado. Y bueno, eso sería todo lo que vamos a ver hoy día. Ya mañana vamos a entrar a lo que es el MATLAB con la guía de laboratorio que está ahí en el aula virtual, ¿no? Que le he puesto el nombre de 2.laboratorio1. Ahí ya vamos a entrar a lo que es el MATLAB a hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí?
¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Nada, bueno, entonces ya ahí en el aula virtual, los que no han visto el aula virtual últimamente, he puesto un repaso de álgebra lineal. Hay uno que está en español, que es algo largo, y hay otro que está en inglés, que tiene solo 4 páginas, ¿no? El de inglés está bacán, ¿no? Pero tienes que saber inglés, pues, ¿no? Y bueno, y también está el syllabus, ¿ya? Entonces ya nos vemos mañana. Mañana ya empezamos con MATLAB. Tengan ya listo el MATLAB instalado para que apenas empiece la clase ya empecemos a programar, pues, ¿ya? Entonces nos vemos mañana. Buenas noches.